Bueno, voy a empezar a compartir. Ahí ven todo en mi pantalla. Sí, ¿Y se me escucha bien también? ¿O no se me escucha tanto? sí, se escucha bien. Bueno, inicialmente, tipo, yo me organizo de acuerdo a los ejercicios que me pasan. Así que, tipo, si tienen más ejercicios para pasarme y quieran ver, ya sea de cualquier tema que sea hasta ahora de física, mándenme nomás al privado y vamos a ver esos ejercicios. O si quieren que muestre un poco de teoría o algo así, tipo, díganme nomás, yo voy a orientar mi clase según ustedes. ¿Ok? A ver, inicialmente tenemos este ejercicio que es de torque, ¿verdad? Para tener una idea de lo que es el torque, el claro ejemplo es el de la manija de la puerta, digámosle. Digámosle que esta es la manija de una puerta que gira en torno a esto, que esta es la unión de la manija, ¿verdad? Si nosotros aplicamos una fuerza acá hacia abajo, una fuerza F, a medida que más lejos esté esta fuerza del punto de giro, va a tener, digámosle que mayor fuerza, ¿verdad? Va a tener mayor magnitud. Y eso se da por el momento, ya que digamos que tenemos una fuerza aplicada a una cierta distancia a un punto. Toda esta fuerza genera un giro. Y mientras mayor sea esta distancia, mayor va a ser este giro de acá. Ese es el concepto, digamos, del momento. Tipo, nosotros lo que hacemos al multiplicar, pero no momento, el torque, perdón. Nosotros lo que hacemos al multiplicar la fuerza por la distancia es hallar el torque que genera en un cierto pivote. Mientras mayor la distancia, mayor el giro. Mientras mayor la fuerza también, mayor el giro, ¿verdad? O sea, comparando, por ejemplo, el torque que genera esta fuerza P, el torque que genera la fuerza P va a ser menor al torque que genera la fuerza F, porque la distancia del centro a la fuerza F es mayor. Esta distancia 2 es mayor que mi distancia 1. Y entonces el giro que ejerce F va a ser mayor al giro que ejerce P. Se entiende porque si nosotros agarramos un cierto material, una cierta barra, ¿verdad? Hacemos un pivot en una esquina y yo intento bajar esto. Aplico una cierta fuerza acá, ¿verdad? Y a medida más cerca esté mi pivot, menos fuerza de giro voy a poder hacer. Pero mientras más lejos estoy, más fuerza de giro tengo, ¿verdad? Que es el caso de las llaves, por ejemplo. Entonces, acá en este ejercicio lo que me pide es hallar el torque total. El torque total de esta rueda, ¿verdad? Midiéndonos de este círculo, de este punto O. Que este punto O que tenemos en el medio va a ser nuestro centro de giro. O sea que vamos a querer hallar la distancia de todas las fuerzas a este punto. Así que bueno, tenemos tres fuerzas. Me dice que A vale 10 centímetros y que B vale 25. Nosotros queremos hallar, voy a poner así, la sumatoria de torques, ¿verdad? ¿Cuánto es? Primeramente vamos a fijarnos en qué vamos a definir como positivo y qué vamos a definir como negativo. Famoso conocemos en X en Y, ponemos nuestro plano así, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, y este es nuestro sentido positivo entonces. X hacia la derecha y Y hacia arriba. Para el sentido, para el torque, nosotros le tenemos que dar un sentido horario o antihorario. Lo común es decir que el sentido antihorario es el positivo. Entonces, este sentido de giro antihorario va a ser mi sentido positivo. Todo giro horario va a ser negativo. ¿Entiendes? Entonces, si nos fijamos en esta fuerza de acá, esta fuerza de 10 newton. Yo tengo mi disco, ¿verdad? Yo esto le hago girar hacia este sentido
¿verdad? Entonces mi cuerpo va a girar de esta forma, ¿cierto? Aplicada la fuerza de 10 newton va a hacer que mi disco gire en esa dirección. Y esto es un sentido horario. Entonces, este primer momento es negativo. ¿Alguna duda con esta parte? Ya antes de seguir. Ninguna. Entonces, siempre que vamos a hallar los torques que ejerce fuerzas en un cuerpo, el primer paso es definir cuál es mi sentido, que en este caso yo definí que es el antihorario, ¿verdad? Definir cuál es mi sentido, que yo pongo que es el antihorario, y ahora que definí mi sentido voy a ver qué, qué sentido hace girar esta fuerza. Primero voy viendo este 10 newton. Este 10 newton de acá, lo que hace es que mi cuerpo gire de esta forma. Entonces tengo un sentido horario, va a ser negativo, y mi fórmula de torque es la fuerza por la distancia, ¿verdad? Mi fuerza en este caso es de 10 newton. ¿Y mi distancia cuál es? Siempre, en este caso por ejemplo, siempre la distancia de un punto, ¿verdad? La distancia de este punto de acá del centro a la recta de este vector, ¿cierto? Tal que así. Siempre es la perpendicular. Siempre la distancia de un punto de recta es la perpendicular. Entonces, esta distancia de acá, perpendicular, es la distancia de este punto a este vector. Sí, que no se confundan con la distancia de repente del punto O a la cabeza del vector. No tiene nada que ver. Siempre la distancia de un punto a un vector, siempre que hacemos un momento, es la perpendicular a la línea de acción del vector. ¿Ok? ¿Y esta distancia perpendicular acá qué es? Es mi radio B. ¿Sí? Porque inicia en el punto O y termina acá en el extremo de la circunferencia. Entonces, a esto le multiplicamos la distancia que es B de 25 centímetros. Y va a pasar a metros todo esto, para que me sea más cómodo. Sería 0,25 metros, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, este primer torque que analizamos acá es solamente mi fuerza de 10 newton. Así que vamos a ver ahora mi fuerza de 9 newton. Acá voy a mover. Bueno, voy a analizar ahora mi fuerza de 9 newton. Esta fuerza que tengo justo acá. Esta fuerza de 9 newton, ¿en qué sentido ocasiona el giro? ¿En qué dirección? ¿Antihorario o horario? Horario. Horario, ¿verdad? Porque yo estiro esta fuerza hacia acá abajo y va a hacer que esto gire de esta forma, que es sentido horario, contrario a lo que nosotros definimos como positivo. Entonces esta fuerza va a ser negativa. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que antihorario es positivo y horario es negativo. ¿Sí? Entonces, menos la magnitud de la fuerza que es 9 newton por su distancia, que lo mismo. La distancia siempre va a ser la perpendicular. Que en este caso vuelve a ser el radio, ¿verdad? Entonces esto también va a ser por 0,25 metros. ¿Qué otra fuerza tenemos acá? Tenemos esta fuerza acá de 12 newton. De acá. Que hace que esto gire ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Si nos fijamos Antihorario. en esta circunferencia de acá, ¿verdad? En este disco que está acá, le aplicamos esta fuerza y esto hace que gire de esta forma, ¿verdad? Gira de una forma antihoraria. Entonces este último va a ser positivo.
Voy a seguir por acá abajo, ¿verdad? Para no confundir. Como esto hace que gire de una forma antihoraria, ¿verdad? Va a ser positivo, como dije. Bueno, entonces tenemos positivo, el valor de esta fuerza que es de 12 newtons, y esto multiplicado por la distancia del centro al vector, que siempre va a ser la perpendicular, que en este caso es nuestro radio A. Nuestro radio A dijimos que vale 0,1 metro, son 10 centímetros, ¿verdad? Y con esto hallamos todas las fuerzas que actúan, todos los torques que actúan en este cuerpo, ¿verdad? Queremos hallar el net torque, que es tipo el torque final. Lo voy a poner así, torque net, ¿verdad? Que va a ser igual a la sumatoria. Entonces vamos a sumar. Menos 10 por 0,25. Esto va a ser menos 2,5. Y mi unidad de medida es newton por metro. Menos 9 por 0,25. Esto va a ser 9 sobre 4. Newton por metro. Más 1,2 newton por metro. ¿Cuánto es de esta suma? Y alguien me puede decir. Menos 3,55. Gracias. Menos 3,55 newton por metro. Su unidad de medida es newton por metro porque justamente depende de la fuerza y depende también de la distancia. ¿Sí? Entonces la unidad de medida va a depender siempre de qué está haciendo que genere el torque. En este caso mi torque genera una fuerza, también tiene que ver la distancia, entonces mi unidad de medida es newton por metro. ¿Sí? Que sale justamente de multiplicar una fuerza en newton por una distancia en metros, ¿verdad? No pueden dejar como un newton por centímetro, por ejemplo. Facu, Sí. ¿podría repetir, por favor, por qué en el último sería la distancia 0,1 la que usaste? Porque yo me fijo en, siempre es la de perpendicular del centro a mi vector, ¿verdad? Desde este centro a mi vector, la distancia es esta perpendicular de acá, ¿sí? Que termina siendo el radio de esta circunferencia chica, que tiene radio A que es 10 centímetros. O sea, igual que como hacíamos antes, lo que tenemos ahora es que, a ver si se me convierte. Yo tengo una fuerza acá, y yo quiero hallar el torque que genera esta fuerza de acuerdo a este punto cero. Entonces yo siempre me voy a fijar en esta distancia de acá, que es perpendicular a mi vector. Esta es mi distancia D. Siempre la distancia de un punto a un vector es su perpendicular. Y en el caso de la circunferencia, del centro a un extremo es el radio. Entonces, esta distancia de acá para este ejercicio va a ser la fuerza por el radio de la circunferencia. Y lo mismo pasa acá en este círculo chiquito. Este círculo chiquito es la fuerza por el radio de su circunferencia. En este caso, el radio de la circunferencia es de 10 centímetros. Ok, gracias. ¿Sí? Esta otra forma que enseña también el libro es que descomponer todo en X y todo en Y. Voy a mostrar esa forma de él, ¿le parece? Vamos a ver. Este otro método de resolución. Bueno, menos 3, bueno, para cerrar este ya, antes de mostrar el otro método, em, en total el torque final es de menos 3,55. O sea que este disco está girando y está girando de esta forma con una magnitud de 3,55 newton por metro.
Es, digámosle, la forma, la magnitud de su giro, ¿verdad? De su fuerza giratoria que genera el torque. Bueno, este es un método para resolver. Tenemos otro método para resolver también. Facu, una pregunta. Sí, sí. El ángulo no tiene nada, tipo, nada que ver, o sea, no afecta. Y eso justamente quería mostrar ahora el otro método para resolver, que es con Ah, ángulos. ok. Pero igual va a salir el mismo resultado, ¿verdad? Tipo, Debería salir el mismo resultado, sí. Tipo, un método es hallando esto siempre la distancia, ¿verdad? De un punto a la recta y con el concepto de que siempre la distancia va a ser la perpendicular. Con este concepto... A ver, espera. Perpendicular a esta fuerza de acá, ¿verdad? O sea, es tangencial a la circunferencia. ¿O no es tangente a la circunferencia? Mm, no, es tangente a la circunferencia este. A ver, voy a explicar por qué. Lo que pasa acá es, me marca el ejercicio esta recta de acá, ¿verdad? Que esto es tangencial a la circunferencia. Y después me pone que mi vector, no se nota tanto nomás, está de esta forma, con un ángulo acá de 30 grados. Esto nos pone el ejercicio, si le hacemos un zoom acá. Solamente que no te confunda acá, porque aparenta que es tangencial esto acá, pero no es tangencial, sino que este punto de acá es lo que es tangencial. No sé si se entiende, tipo que esta recta horizontal de arriba es tangente a la circunferencia, pero este vector de acá, con 30 grados, no es tangente a la circunferencia. ¿Se ve eso? sí, entiendo. Entonces, ahí sí varía nuestro resultado. Tipo, Exactamente. Entonces, si esto de acá, esto último que está acá, no podemos asumir, porque esto fue asumiendo que era como estas otras rectas y que eran tangencial. tangentes. Exactamente. Entonces, a ver, vamos a cambiar esto entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, vamos a descomponer esta fuerza. Esta fuerza de acá tiene un componente en el eje X, acá, ¿verdad? Que va a ser 12 por coseno de 30, ¿verdad? Y tiene un componente acá en Y, acá, que esto es 12 por seno de 30. Acá bien, ¿verdad? Lo que hice fue descompuse mi fuerza de 12 newton, descompuse en X y en Y, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Yo sé que acá en el centro está mi giro, mi centro de giro, ¿verdad? Al descomponer esto en mi eje X, esta fuerza de acá sí es tangencial. Y sí puedo hacer lo que estaba haciendo acá. O sea que con esta fuerza tangencial de acá, genera un torque en esta circunferencia. Esta fuerza, el componente de esta fuerza en X, genera un torque en la circunferencia, ¿sí? Ahora, este componente de acá, ¿cuál es la distancia de este vector con el centro de la circunferencia? ¿Y no es el radio o también? El de la tangencial, la distancia de este punto a la recta es este, el radio, ¿verdad? Sí. Pero para este vector que está sobre el centro, no hay distancia. Su distancia es cero. O sea que no hay torque. No va a haber torque. Porque si nosotros, aplicando ya en lo físico, ¿verdad? Si yo agarro una barra, ¿verdad? Con un centro de giro en el medio, yo aplico una distancia y se mueve.
Pero si aplico una fuerza sobre ese eje, sobre ese centro de giro, mi barra no va a girar, ¿cierto? O sea, esta es una fuerza que está aplicada sobre el centro de giro. Y toda fuerza que se aplica sobre el centro de giro no genera torque. Por ejemplo, si yo acá tengo acá una barra, ¿verdad? Está solamente apoyada en esta esquina de acá. Yo aplico una fuerza acá y esto va a hacer que gire de esta forma, ¿verdad? Yo aplico una fuerza acá abajo, va a hacer que gire de esta forma. Pero si yo aplico una fuerza acá en el pivot justamente, en donde está su eje de giro, no va a girar, ¿cierto? Porque una fuerza aplicada acá, ¿no? ¿Cómo va a girar en este sentido o en este sentido? Entonces, como tenemos acá esta fuerza que pasa por el punto, no genera ningún torque. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora sí, volviendo al ejercicio, esta fuerza descompuso en dos y solamente lo que actúa es la tangencial, que sería 12 por raíz de 3 sobre 2 por su distancia, que ahí sí es el radio, que es 0,1. Voy a poner 12 raíz de 3 sobre 2, esto es en newtons, por 0,1 metro. Ok, ahora sí, sí, ¿verdad? Tenemos que esta distancia tangencial, perdón, este vector tangencial está a una distancia de radio, ¿verdad? Este radio A de acá, pero mi otro vector, que es el eje Y, no genera ningún torque. Entonces, acá sí ya hallamos todos mis términos. ¿Y cuánto va a salir todo eso? La suma de todo esto. Perdón. Tenemos menos 10 por 0,25, menos 9 por 0,25, más 12, Menos 3,71 me salió. menos 3,71. Sí. Bueno, menos 3,71. Ahí, Sí. newton por metro. Ahí está, sí. Menos 3,71. Ok. Entonces, este es nuestro resultado. Lo que hicimos mal antes era que tomamos como si esta fuerza de 12 newton fuese tangencial a la circunferencia. Que solamente es lo que te apareció tu duda, Brian. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza que no es tangencial a la circunferencia, hay que descomponer en sus vectores. En el tangencial y en el que no es tangencial. Y solamente el tangencial es el que le ejerce un torque, el que ejerce un giro a esa circunferencia. El que no es tangencial, el que pasa por el centro de la circunferencia, no genera un giro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno. A ver, para continuar, para cerrar ya con esto, con este capítulo,
A ver, voy a mostrarte el ejercicio que me mandaste el ejercicio, Brian. Sí, te mandé al privado, Facu. Ok, voy a... Vamos a ver ese ejercicio entonces. Ahí viene otra vez, ¿verdad? Bueno. Dice, un plano inclinado con un ángulo de 20 grados tiene un spring, una fuerza constante de 500 newton, es paralelo a la superficie, ¿verdad? El bloque de masa de 250 kilogramos está ubicado a distancia de 0,3. Se lanza de su posición a una velocidad de 0,750, ahora que es su velocidad inicial. ¿Qué distancia? Ok, bueno, ¿qué tenemos acá? Acá lo que me pide el ejercicio es hallar qué distancia se va a comprimir este spring de acá, qué distancia X se va a comprimir el spring en el momento en que esta masa de M llega a una velocidad de cero, ¿sí? O sea, llega hasta el resto. Esto de acá hay que analizar con energías, ¿sí? Sabemos que la energía total, ¿verdad? La variación de la energía va a ser cero, porque la energía va a mantenerse constante. Poner esto en negro. O sea que toda mi energía inicial tiene que ser igual a toda mi energía final. Es lo que sería el recorrido que va a tener este cuerpo, ¿ok? Inicialmente yo voy a poner que esta es mi posición inicial. ¿Sí? Este es mi momento inicial donde voy a analizar sus energías. Y mi posición final va a ser acá. Acá justo cuando ya se detiene, va a ser mi posición final en donde voy a iniciar también sus energías. Ok. Inicialmente tenemos que este cuerpo dice, tiene una velocidad inicial. Se lanzó con una velocidad de 0,750. Si tiene una velocidad, aparece energía cinética, ¿verdad? Que sería un medio su masa por su velocidad al cuadrado. ¿Sí? La primera energía que aparece. Ya que tiene una velocidad inicial, aparece una energía cinética. También tiene una cierta altura acá, ¿cierto? O sea que hay también una energía de gravitacional, potencial gravitacional, que es el famoso masa por gravedad por altura, ¿verdad? Si tenemos una altura, entonces tenemos una gravitacional, más masa por gravedad por altura. Y a ver qué más tenemos por acá. Acá en este momento ya no hay más nada. Tenemos su velocidad como energía, su altura como energía. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Lo siguiente que tenemos es en este punto, ¿verdad? En este punto tenemos su energía que va a ejercer el resorte, ¿verdad? Del contacto y velocidad final, no, ahí está. Dice que va a llegar al resto, ¿verdad? Que va a llegar a estar en reposo. Entonces, esta energía cinética que tenía antes, ya no voy a volver a tener. Ya no voy a tener velocidad al final de mi movimiento, entonces esta energía cinética final va a ser cero, ¿cierto? Lo que sí se va a presentar es se va a presentar una energía del resorte. ¿Que se acuerdan cuánto era la energía del resorte? Era un medio K por X cuadrado, ¿verdad? Sí.
Entonces aparece esta energía de resorte y energía de altura con el bloque acá. No hay una altura, suponiendo que desde acá está mi cuerpo. No hay altura, así que no hay tampoco energía gravitacional. Ahí. A ver si está todo bien. Un ángulo de 20 grados. Inicialmente tenemos energía con velocidad, ¿cierto? Tenemos una energía con la altura, que es la potencial gravitacional. Tenemos la cinética de la velocidad. Y al final ya no tenemos velocidad final, entonces no hay cinética. Ya no tenemos altura, entonces no hay gravitacional. Solamente lo que hay es lo que sería la del resorte. Y ahora vamos a hacer algún esquema para visualizar lo que es al final nuestro movimiento. El bloque quedó acá abajo, ¿verdad? Y mi resorte de acá quedó comprimido. Esta distancia de acá es la que yo quiero hallar. ¿Cuánto se comprimió? Que es X. Yo lo que tengo es esta distancia de acá del movimiento, que es 0.3, aparentemente, ¿verdad? Sí, faltó acá al final una energía. ¿Qué energía dicen que falta acá? ¿O que está mal en mis energías totales? A ver, inicialmente dijimos que tenemos mi velocidad de caída y tenemos mi altura, ¿cierto? No hay otra cosa. Al final está en reposo, no hay velocidad, hay una energía de compresión del resorte, pero si se fijan acá, hay una cierta altura acá, ¿verdad? Sigue estando a una cierta altura, va a seguir estando a una cierta altura muy chica en esta porción, pero no va a estar en el suelo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es también considerar esta altura chica que queda en esta porción de acá, con la que queda el resorte. A ver si se entiende lo que estoy intentando hacer. ¿Me siguen? Sí, se entiende, Facu. ¿Sí? O sea, yo lo que digo es, bueno, esto supuestamente ya está en reposo, ¿verdad? En el gráfico acá no debería tener una altura. Pero si hacemos como un zoom, digámosle, a esta porción de acá, va a quedar algo así, ¿cierto? Mi resorte de acá se va a comprimir X. Pero va a seguir estando a una altura, muy chica la altura, pero va a seguir teniendo una altura, ¿verdad? Entonces hay que considerar también esa altura de la gravitacional. Entonces, sí va a haber una altura acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un medio, la masa de mi cuerpo que es de 2,5 kilogramos, y mi velocidad inicial que es de 0.75. Esto está al cuadrado, ¿sí? Más. Tenemos también la potencial, ¿verdad? Que va a ser el mismo peso, la misma masa de mi cuerpo, ¿verdad? 2,5 por la gravedad, que es 9.81, por mi altura, que estamos hablando de mi momento inicial, que es en este punto de acá, donde mi altura va a ser esta distancia de, o sea, contra otro triangulito, y lo que quiero hallar es esta altura de acá, ¿cierto? Yo sé que esta angulotita de acá es 20 grados. Esta distancia de acá a acá es D, y lo que avanza mi cuerpo acá es X. Y ahí está mi respuesta a lo que dije anteriormente sobre este resorte de acá. A ver, les explico.
Digamos que mi cuerpo llega a este punto X, ¿cierto? O sea que la altura que se desplazó realmente es esta altura de acá, ¿cierto? Su altura inicial es solamente esto, lo que se desplazó. No es toda esta altura. ¿Me siguen ahí? Sí, O sea, yo estoy considerando que desde acá está mi eje mi eje, ¿verdad? De referencia. Esta línea de punto que estoy haciendo acá es mi eje de referencia. O sea que al final mi cuerpo tampoco va a tener una altura. Esta altura que consideré acá está mal, porque a mí solamente me importa mi movimiento hasta este punto, en vertical. A ver, voy a explicar acá. Digamos que mi cuerpo viene y acá mismo ya choca mi cuerpo. Ahí ya se quedó en reposo, ¿verdad? O sea, significa que mi altura inicial va a ser esta altura de acá. Solamente hasta el punto en el que él se queda quieto en el eje vertical. Esta es mi altura para la potencial de este cuerpo. O sea que para la potencial de este cuerpo no tiene, ya que está sobre mi eje de referencia, está, digámosle, en el eje cero. Entonces no tiene una energía potencial. Solamente el cambio de altura se ejerce en este primer cuerpo. Entonces, esta potencial de acá es cero. ¿Sí? Bueno, lo que en realidad quería mostrar con esto, sí, otra vez, tengo mi ángulo θ acá, tengo mi altura que quiero hallar, esta distancia acá es D, y esta distancia es X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo hallar H? Yo sé que seno de θ es igual al opuesto que es H sobre la hipotenusa que es D más X. O sea que H es igual a seno de θ por D más X. ¿Cierto? Esta es mi altura que yo tengo en esta parte de mi potencial. Mi altura dije que es seno de mi θ, que vale 20 en este ejercicio, por mi distancia D, que es de 0,3, más X. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda hasta acá? Analicé solamente mi energía inicial de mi cuerpo. Bueno, ahora voy a analizar mi energía final. Solamente para el final tengo la elástica, ¿verdad? Que va a ser un medio K, que es mi coeficiente de elasticidad, que es 500, por X al cuadrado, ¿cierto? Y esto voy a poner acá un momento, por sobre. Un medio, 500 por X al cuadrado. Ahí. ¿Sí? Ahora ya llegué todas mis energías. Vamos a hacer un repaso. Inicialmente tenemos una velocidad inicial, así que tenemos una energía cinética porque hay velocidad, que es esto de acá. Hay energía cinética porque inicialmente hay velocidad. Hay energía potencial gravitacional porque inicialmente hay una altura, ¿sí? Que es la altura que se desplaza en I. Finalmente no hay velocidad, finalmente no hay altura. Solamente nos queda la elástica, la energía elástica, porque existe un resorte, ¿verdad?, que ejerce esa energía. ¿Ok? Entonces ahora lo que nos queda es directamente hallar este valor. A ver, ¿cuánto es esto de acá? Si me pueden decir. Un medio por 2,5 por 0,75. da 0,70.
0,70. 70. Y este producto acá con el 0,3, lo voy a hacer 2.5 por 9.81 por C920 por 0.3. 6,71 más, que es por X, 22.3X. Lo que hice fue todo este producto de acá, distribuí por 0,3 y distribuí con X. Esto es igual a 250 X al cuadrado. Menos 22.3X menos 7,41, ¿verdad? ¿Cuánto va a salir esta? Este trinomio. Vamos a ver. Sale 0,22, Ok, ¿y el otro? negativo 0,13. Bueno, y como estamos hablando de una distancia, ¿verdad? Obviamente, esta es la opción que tomamos como respuesta correcta. No tomamos el negativo 0,13 porque la distancia no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, resolvemos y tomamos la opción positiva como respuesta correcta. ¿Se entendió? Sí, gracias, Paco. Dale, dale. Era confuso nomás esta parte de considerar o no la altura final, ¿verdad? O sea, a mí me confundió la verdad, no me acuerdo cómo dice la vez pasada, pero considerar esta altura final para la potencial, cosa que al final no se consideraba, porque como se ve acá, ¿verdad? Llega, según nuestro marco de referencia, llega hasta su llega hasta el marco de referencia, justamente. A ver. Bueno, primero al costado. Hay otro ejercicio que quieran ver. Tal vez algo de rotational motion, porque eso es lo que estamos dando ahora. Ok. Porque hasta ahora hicimos todo ejercicio que fue lo que me mandaron. Sí, voy a ver si encuentro uno de rotational motion para mandarte. Ok, ok. Tengo yo uno, si quieres. ¿Cómo? Te paso uno que tengo. Pásame, pásame. Rotational motion. Ah, claro, todo el capítulo es rotational motion, ¿verdad? En 10. Sí. Bueno.
Ahí me mandaron, ¿verdad? Bueno, me mandaron dos. Este me mandó Alan y este me mandó Brian. Vamos a decir primero. Dice, una rueda inicia desde el rest y rota con una velocidad angular constante. Aceleración angular constante. Se alcanza una angulación de 12 radianes por segundo en 3 segundos. Hallar A, la magnitud de esta aceleración angular en la rueda, y B, el ángulo en radianes en el que rotó en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, me dice que mi rueda, ¿verdad? Llegó finalmente a 12 radianes por segundo, ¿verdad? En un intervalo de tiempo de 3 segundos. Bueno, para estos movimientos angulares, mis fórmulas son iguales que mis fórmulas de movimiento lineal. O sea, yo tengo una aceleración constante y yo sé que linealmente mi velocidad final es igual a mi velocidad inicial más mi aceleración por tiempo, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de un movimiento angular, o sea que mi velocidad angular final es igual a mi velocidad angular inicial más mi aceleración angular por mi tiempo. Se mantienen estas mismas fórmulas, solamente que hablando de conceptos angulares no lineales. O sea que, si yo sé que inicia desde el rest, ¿verdad? Inicia desde el reposo y que alcanza una velocidad final de 12 radianes por segundo. Yo sé que esto está dado por mi aceleración por el tiempo de mis 3 segundos. 3 segundos. Sí, o sea, yo lo que hago es aplicar directamente la fórmula de velocidad, ¿verdad? En función al tiempo. Pero ahora hablando de angular. Velocidad angular es igual a mi velocidad angular inicial más mi aceleración angular por mi tiempo. Mi velocidad angular final es de 12 radianes por segundo. Mi velocidad angular inicial es de 0. Mi aceleración angular es lo que quiero hallar en un tiempo de 3 segundos. O sea que mi aceleración angular es igual a 4 radianes por segundo al cuadrado. Lo que se hace acá es se aplica la misma fórmula para las velocidades normales, para todo lo que es lineal. Solamente que ahora se le cambia el nombre por algo angular, ¿verdad? Y me pide, este es el ítem A, ¿verdad? Me pide hallar la magnitud de la aceleración angular. Entonces me pide hallar el ángulo en radianes en el que rota en este intervalo, ¿verdad? Yo sé que, acá es el centro de mi circunferencia, ¿verdad? Mi partícula tiene una, qué sé yo, se mueve con mi velocidad de 12 radianes, ¿verdad? Y lo que recorre acá es un ángulo tita, ¿sí? O sea, siempre mi movimiento, mi posición angular está dado por un ángulo tita. O sea, yo lo que tengo acá es que yo quiero hallar ahora el ángulo en radianes en el que rota en este tiempo, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero hallar es cuánto se movió angularmente, ¿cierto? Cuánto se desplazó angularmente el ángulo, ¿verdad? O sea, que no es otra cosa que, ¿sí?
posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Mi velocidad, mi ecuación de posición, mi fórmula horaria. Solamente que ahora estamos hablando de movimiento angular, ¿cierto? O sea que mi posición angular final va a ser igual a mi posición angular inicial más mi velocidad angular inicial por tiempo más un medio aceleración angular por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Mis fórmulas completas cambian. Cambian de nomenclatura nomás. Se sigue manteniendo la misma relación en las fórmulas. O sea que yo quiero saber mi posición final, ¿cuánto va a ser? Inicialmente, digamos que inicia desde cero. Empiezo a contar a partir desde donde inicia el movimiento. Velocidad inicial también es cero. Solamente lo que tengo es un medio y aceleración de 4 radianes por segundo al cuadrado por mi tiempo de 3 segundos. O sea que esto va a ser 18 radianes. Lo que se desplazó angularmente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es el mismo concepto de lo que sería en un movimiento lineal, rectilíneo, solamente que se cambia la nomenclatura por lo que es angular, pero se mantiene la misma relación. Se mantienen las mismas relaciones entre las magnitudes, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Bueno, a ver. A ver, entonces ahora. Siempre asusta lo que es la idea del movimiento angular, pero termina siendo lo mismo que el movimiento lineal. Con pocas cosas de diferencia en lo que es esto de kinematics. A ver, ¿qué dice? Una rueda de una forma de un disco sólido uniforme, de radio de 7 centímetros y masa de 2 kilos, inicia el de reposo y acelera uniformemente bajo la acción de un torque constante de 0,600 Nm por metro. ¿Qué el motor ejerce en esta rueda? Dice, ¿qué tan, ¿qué tanto tiempo la rueda de toma? Al final, 100, 1200 revoluciones por minuto. ¿Cuántas revoluciones da una vuelta cuando está acelerando? Bueno, bueno, me dice que tengo un disco, ¿verdad? Dice que tengo un radio, este disco tiene un radio de 7 centímetros, su radio, ¿verdad? Es 7, y una masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Radio de 7, masa de 2 kilogramos. De que inicia el de reposo y bajo la aceleración constante de un torque de 0,6 newton. Genera un torque, ¿verdad? Por metro. Dice, ¿qué tanto tiempo le va a tomar a la rueda llegar al speed de 1200 revoluciones por minuto? O sea, tengo velocidad inicial y tengo velocidad final. Este de acá se me hace un ejercicio para ver con energías. Sí, pero nosotros acá se presenta una nueva energía cuando estamos hablando de lo que es movimiento circular, ¿verdad? Velocidad circular, aparece una nueva energía cinética. A ver, tengo acá, que estaba leyendo en el libro, esto, ¿verdad? Este de acá es la nueva energía que aparece, que es un medio de la inercia por su velocidad angular final, al cuadrado, ¿sí? Que es como la energía que se presentaba anteriormente, ¿verdad? Solamente que ahora aparece una nueva energía que es la rotacional, ¿verdad? La del movimiento rotacional que está dado por esa fórmula, ¿verdad? Y tenemos acá también las inercias en los cuerpos. A ver, hay una tablita, me acuerdo por acá.
de todas las inercias dependiendo del cuerpo. Acá está. Un medio masa por radio al cuadrado. ¿Dónde está? Entonces, acá en mis energías totales, siempre la variación de mi energía va a ser siempre cero. Porque nada se pierde de energía. Tratándose de energía, nada se pierde en un movimiento, ¿verdad? O sea que mi energía inicial tiene que ser igual a mi energía final. Entonces, inicialmente, cero coma seiscientos. Inicialmente, tengo que definir cuál es nuestro momento inicial y nuestro momento final. Nuestro momento inicial es cuando está en reposo y no tiene nada. Está en reposo y no hay energía angular. Y nuestro momento final es el que ejerce el creo que era un medio inercia por velocidad angular al cuadrado. Vamos a fijarnos. El que ejerce este movimiento de acá. ¿Dónde está mi energía? Un medio de inercia por velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Esto de acá, que es la energía rotacional. La energía cinética rotacional que aparece justamente cuando un cuerpo está generándose un movimiento, ¿va? Un cuerpo está generándose un movimiento, digamos, similar al torque, ¿verdad? Entonces ahí se presenta una energía rotacional. Bueno. Entonces, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿pero qué más se nos presenta además de esto? Tenemos esta fuerza de 0,6 newton que se ejerce sobre las ruedas, ¿verdad? Voy a poner esto como un torque acá de 0,6 newton por metro, ¿verdad? Que es que se está ejerciendo sobre la rueda. Y esto quiere llegar a la velocidad final. Sería esto 1200 revoluciones por minuto. Yo sé que esto inicia desde el reposo y que está acelerando de acuerdo a esta fuerza. Vamos a probar con esto, ¿verdad? Sabiendo que mi aceleración es constante, ¿verdad? Solamente que va a ser igual a... Este 1200 revoluciones por minuto ya es nuestra velocidad angular final. ¿Qué dicen ustedes? O es nuestro periodo recién. Velocidad final. Periodo Velocidad no es final no es. solamente Ok. en minutos. Sí. El periodo. ¿Y cuál era el otro que no era periodo? Tenemos el periodo y está igual a 1 sobre t. Frecuencia. Frecuencia, eso. Entonces sería nuestra frecuencia, pero ya se tomaría como velocidad angular. Acá está. O sea que para sacarnos la duda le voy a mostrar cómo justamente sacarse la duda de eso. Que será acá afuera. La inercia que es, o sea, tiene una fórmula. Tiene una fórmula, tiene una fórmula. Pero acá me falta algo más. O sea, esto se me va a ir todo si no es así. O sea, algo que no estoy considerando acá que tengo que ver. Pero bueno, para sacarse la duda de la velocidad angular,
Sabemos que la velocidad angular está dado por radianes sobre minutos, ¿cierto? Y esto de acá, mi 1200, está dado en revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Qué es una revolución? Una revolución no es lo mismo que 2pi, una vuelta. O sea, una revolución son 2pi radianes. Perdón, esto está en segundo. O sea, una revolución son 2pi radianes. Porque una revolución es una vuelta, ¿sí? ¿Y una vuelta cuánto es? Una vuelta en un círculo es 2pi. Entonces, una revolución es 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Este es nuestro factor de conversión entonces. Lo que tenemos que hacer es este 1200 multiplicar por 2pi y dividir con 60. Y entonces nuestra unidad de medida se va a cambiar a radianes por segundo, que es lo que es nuestra velocidad angular, ¿verdad? Esto va a quedar 20, ¿sería? Sí. Entonces 40pi es nuestra velocidad angular final. Es a esto lo que queremos llegar, 40pi. Esto acá en energía, acá me estoy confundiendo más con las energías. Vamos a analizar paso por paso. Entonces, ya hallamos nuestra velocidad angular final con este dato de revoluciones por minuto que nos da. La velocidad angular final entonces va a ser de 40pi, que, ¿cuánto es 40pi? Dando pi como 3,14. Eh, 125,66. Gracias. Entonces, esta es la velocidad angular final a la que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, se le actúa también en este momento de 0,6 newton por metro, que tengo, mira acá más visible mis datos ya, que tengo un radio de 0,07 metros y una masa de 2 kilogramos. Ahí. Voy a borrar. Y bueno, este cálculo sirve para sacar la velocidad angular también. Ahí. Bueno, la inercia para un solid disk. Acá en nuestras tablas de inercias, ¿verdad? A ver dónde dejé. Acá está. Este es el que estaba buscando. Este de acá. Que todo el torque existente es igual a este que me faltaba. Ahí está. Todo el torque existente, esta fórmula es la que tenía perdido y me confundía. Todo el torque que existe, ¿verdad? En este cuerpo, todo el torque aplicado en esto, es igual a la inercia por la aceleración angular. Esta es la fórmula que es la que hace solucionar este ejercicio, ¿verdad? Nos hace resolver este ejercicio. Todo el torque que existe, ¿verdad? Todo el torque aplicado en este cuerpo, en este caso se aplica un torque de 0,6 newton por metro. Todo el torque aplicado en esto va a ser igual a su inercia por su aceleración angular. Y una vez que tengo la aceleración angular, puedo hallar el tiempo en el que llega a mi velocidad final, que es lo que quiero. ¿Sí? Entonces ahora con esto, lo único que tengo que hacer es
ver mi fórmula de inercia y ahí ya tengo. Yo sé que mi inercia, ¿no? La inercia para un solid cilindro sólido es de 1/2 su masa por su radio al cuadrado. O sea que esto va a ser la sumatoria de los torques, que en este caso mi torque es de 0.6 newton por metro, es igual a 1/2 masa por radio al cuadrado. A ver. 1/2 masa por radio al cuadrado. Por mi aceleración angular. Estamos. Entonces, esto va a ser 0,6 por 2 sobre mi masa que es 2, justamente también. Y mi radio que es 0,07 al cuadrado. Entonces, con esto, ahora tengo mi aceleración angular. Mi aceleración angular queda que es 0.6 dividido 0.07 al cuadrado. 122 radianes por segundo cuadrado. Ok, voy a recapitular lo que hice acá. Apliqué esta fórmula de torque. Yo sé que toda la sumatoria de todos los torques que aplican en mi cuerpo es igual a la inercia del cuerpo por su aceleración angular. ¿Sí? Entonces, con esto de acá, yo puedo hallar directamente. Yo sé que mi torque es de 0,6, el que se le aplica a mi cuerpo. Yo sé que la inercia en este caso es de 1/2 la masa por el radio al cuadrado. Eso sale de esta tabla que yo me acuerdo que en su momento me memoricé nomás para cada cuerpo. Que para este cilíndrico o disco, ¿verdad? Para este disco sólido, es de 1/2 su masa por su radio al cuadrado. ¿Sí? Es tipo acordarse nomás. Entonces, para este caso es 1/2 su masa por su radio al cuadrado. Y hay una aceleración angular que es de 122,4, perdón. Radianes por segundo al cuadrado. Y una vez que tengo esta aceleración angular que hallé, puedo simplemente aplicar mi fórmula de velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. La velocidad final a la que llega el cuerpo es de 125,6. Inicia el reposo. Tiene una aceleración angular de 122,4. Quiero hallar este tiempo t en el que hace esto. Y mi tiempo t me sale que es 25,6 dividido 1.025 segundos. Ok, entonces el tiempo en el que hace esto es en 1,025 segundos. Bueno, voy a volver a explicar esto porque estuve en el momento intentando hacer también, ¿verdad? Bueno, el ejercicio lo que me pide hallar es, me dio las características de mi disco, ¿verdad? Y me pide hallar en cuánto tiempo llega a dar 1200 revoluciones por minuto. Yo sé que 1200 revoluciones por minuto, yo quiero convertir esto a radianes sobre segundos, ¿sí? Para tener la velocidad angular. Quiero llegar a esto. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que una revolución es 2 pies radianes, ¿verdad? Eso son lo mismo. Y yo sé también que un minuto son 60 segundos, ¿verdad? Al multiplicar con esto se me van mis revoluciones, se me van mis minutos, y me queda entonces que
1200 por 2pi sobre 60 ya está en la conversión de radianes sobre segundos. ¿Sí? Y esto me sale 125.66. Y ahí hallo mi velocidad angular. Sí, este es el primer paso. Una vez que ya hallé mi velocidad angular, que está acá, que verdad que con esta conversión, lo que hago es, yo sé que todos los torques que se aplican en el cuerpo, la sumatoria de todos esos torques, es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, el torque que se aplica en este cuerpo es 0,6 newton por metros. Mi inercia, ya que estamos hablando de un disco sólido, es de 1/2 la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular, que es lo que quiero hallar. Saco mi aceleración angular, que es de 122,4 radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Una vez que hallé mi aceleración angular, yo sé que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Verdad? Solamente que en angular. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Y saco mi tiempo. ¿Entendió? Sí, Facu. Bueno, esto después voy a ordenar nomás, para que esté más lindo. ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos también, me pide cuántas revoluciones mientras está acelerando. ¿Cuántas revoluciones dio? O sea, ¿cuántas revoluciones dio hasta llegar a 1900 revoluciones por minuto? ¿Verdad? ¿Cuántas revoluciones dio en ese tiempo? Y lo mismo, yo sé que da 1200 revoluciones en un minuto, ¿verdad? Entonces voy a convertir esto. Yo sé que en un minuto hay 60 segundos. Ok, 60 segundos. Esto se me va con esto. O sea que dividiendo el 1200 con el 60, me va a quedar que son 20 revoluciones en un segundo. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Pasó 1,025 segundos. Acá vamos a hacer una regla de 3 nomás para sacar esto. Si vos sabés que mi cuerpo da 20 revoluciones en un segundo, ¿cuántas revoluciones va a dar en 1,025? Entonces al final mi rueda dio 20 por 1,025 revoluciones. 20,5. Eso, gracias. 20,51 revoluciones. Entonces, ¿cuántas vueltas dio en ese tiempo? ¿Cuántas revoluciones dio en ese tiempo? Tipo, esto de... ¿cómo era que no es frecuencia? No, frecuencia era justamente, ¿verdad? Es el... Es muy práctico hacer con regla de 3 o hacer estas relaciones de simplificación para cambiar la unidad de medida, justamente. O sea, a mí lo que me acuerdo que me ayudaba mucho era saber velocidad angular es radianes sobre segundos y frecuencia es revoluciones sobre minutos o revoluciones sobre segundos. Entonces yo esa unidad de medida de revoluciones sobre minutos es lo que yo intentaba pasar a radianes por segundo. Y ahí llegaba la respuesta. ¿Sí se entendió? ¿Hay una duda con esto? Está interesante la verdad este. No me acordaba del torque con la inercia y la aceleración. ¿Hay una duda con este? Bueno, ¿tienen otro ejercicio para ver? Ok,
quieren ver tienen preguntas o algo así. O si no, podemos dejar hasta acá la clase. Si no tienen más preguntas, ahora o más ejercicios. Si tienen más ejercicios, vamos a hacer. Es que depende de ustedes nomás. Para mí con el ejercicio que ya vimos, es como la base y ya vamos a hacer los otros. Ya. Sí, tipo, a ver, bueno, un poco, ya que tenemos tiempo en que más se puede complicar. Digámosle que le aparecen otras figuras que no son un disco, ¿verdad? Acá están las inercias que ejercen ese cuerpo. O si no, justamente acá más adelante habla de lo que es eh, cómo hallar esa inercia. Esto de acá, que es la integral del radio al cuadrado. Que se ven por acá. ¿Cómo me muestra? Bueno, o sea, Tengo que es un la integral. último ejercicio que es sobre, ya es sobre em, barra, o sea, ya nada más. A ver, manda, vamos a ver eso. Dale. Y acá chiquitito está la fórmula. Sumatoria de torques externos es igual a la inercia por la aceleración. Por eso creo que aparece antes lo ya. O si dan el libro del ejercicio me puedes decir nomás que número y saco de acá. También. Ahí te pasé. Ok, ok. Este, ¿verdad? Sí. A ver qué dice. En la figura 10.23 muestra una partícula 1 y 2 de masas m que están al final de una masa rígida, ¿verdad? El largo L1 más L2. A ver. Me pide hallar la magnitud de la aceleración de la partícula 1 y de la partícula 2. Me dice longitud 1 es de 20 centímetros, que voy a poner como metros ya, 0,2 metros. Mi longitud 2 es de 0,8 metros. O sea que mi longitud L final es de 1 metro. Dice que cada uno tiene masa m. Nos pide hallar la magnitud de las aceleraciones iniciales de la partícula 1 y de la partícula 2. Y esto podemos trabajar con la misma idea, la sumatoria de torques. A ver si es por ahí. Inercia por la aceleración angular. Porque otra vez, como decía antes,
Esta está en rotación, ¿verdad? Acá. Tenemos que para un road, ¿verdad? Es 1/12 masa por el cuadrado. A ver, nuestro ejercicio. Entonces, el tema es que acá mi movimiento es así y así. Digámosle que esto cae hacia abajo, ¿verdad? Y esto va hacia arriba. Mira, podemos empezar haciendo un torque primeramente. Si nosotros analizamos desde este punto de acá, analizando desde este punto que le llamar 0, el torque que genera mi partícula 1 al 0, ¿verdad? El torque que genera esta partícula es la fuerza de su peso, que es masa por la gravedad, por la longitud 1. Y el torque que genera la partícula 2 con respecto a 0 va a ser también lo mismo. Su peso, ¿verdad? Masa por gravedad, por la longitud 2, que es esta distancia. Sabemos que la sumatoria de estos torques, o sea que L1 más L2 es igual a su inercia por sobre la aceleración angular. Y ahora, como dije antes, tenemos que ver el tema de nuestra inercia. El tema que acá no nos dice, pone justamente, creo que es el ejemplo que yo te había dicho también, cómo hallar la inercia, que está por acá, ¿verdad? Que es la integral de esto. Que es la sumatoria de los radios al cuadrado por la variación de masa. O sea, mi inercia sería la sumatoria de todas las distancias al cuadrado por las masas. Ok, creo que tengo bien. Bueno, yo lo voy a aplicar acá. Voy a seguir aplicando esta fórmula, que es la que yo creo que me va a llegar a la solución, que todo el torque externo, ¿verdad?, que se aplica en este objeto va a ser igual a su inercia por su aceleración angular. ¿Sí? ¿Qué torques tenemos en este cuerpo? Si yo analizo desde, como dije antes, desde este punto 0, yo tengo el torque que genera este cuerpo de abajo, ¿verdad?, con su masa. Mira acá. El cuerpo 1 va hacia abajo por su peso, ¿cierto? Su peso hace que se vaya hacia abajo. O sea, es una fuerza de su peso que le genera hacia abajo. O sea, que es su peso, que es la masa por la gravedad, por la distancia L1. Lo que tiene este cuerpo, que hace que gire esto de una forma antihoraria. ¿Sí? Luego tengo este cuerpo que hace que gire en el otro sentido, en el sentido horario, que va a ser menos su peso, que sigue siendo la masa por la gravedad, este cuerpo hacia abajo, ¿verdad?, por su longitud al centro, que es L2. ¿Sí? Digo, sigo haciendo lo que es hallando torque. Tengo esta fuerza hacia abajo, que es su peso, ¿verdad?, masa por gravedad, fuerza por distancia 1, y después tengo otra fuerza que es su peso también, fuerza por distancia 2. Es lo que acabo de hacer acá abajo. Yo sé que esto es igual a su inercia. Su inercia es la sumatoria de todas el radio al cuadrado por la masa. ¿Sí? Donde el radio al cuadrado es la distancia de este centro perdón, de esta partícula al centro. O sea,
Hablando de la partícula 1. Mi partícula 1 está a un radio de distancia L1. Está a un radio de distancia L1 al cuadrado de mi centro, por su masa que es m, más mi partícula 2, que está a una distancia L2 al cuadrado, por su masa que es m también. ¿Sí? L1 al cuadrado por m es la inercia de este objeto, y L2 al cuadrado por m es la inercia de este otro objeto. Y esto está multiplicado por su aceleración angular. Bueno, entonces acá yo hago factor común masa por gravedad, L1 menos L2 es igual a, hago factor común masa, me va a quedar L1 al cuadrado más L2 al cuadrado por aceleración angular. Mi masa se me elimina, y esto me va a quedar la gravedad, que es 9.81, la diferencia de mis longitudes, que va a ser 0,2 menos 0,8 menos 0,6. Todo esto va a estar dividido por mi longitud 1, que es el cuadrado 0,4 más 0,8 al cuadrado, que es 0,64, ¿verdad? Y 0,2 al cuadrado es 0,04. Esto es igual a mi aceleración angular. O sea que mi aceleración angular finalmente va a quedar que es 9.81 por 0,6 dividido 0,68. 8,65 radianes por segundo al cuadrado. Negativo. Bueno, voy a recapitular con lo que hice acá. Lo que hay acá es, quiero aplicar esta fórmula de torques existente en el cuerpo, ¿verdad? Yo sé que los torques que se aplican en este cuerpo, si me fijo desde su apoyo, si me fijo sobre este apoyo de acá, mi partícula 1 genera una fuerza masa por gravedad. Está a una distancia L1 de mi apoyo, ¿sí? O sea que como esto hace que gire en un sentido antihorario, esto es positivo, fuerza por distancia. Ahora, yo tengo otro peso acá, el peso de mi otra partícula, también a una distancia de L2. Ahora, esta fuerza acá hace que genere un movimiento antihorario. Entonces esto va a ser negativo, masa por gravedad por longitud 2. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de todo mi torque? Masa por gravedad por longitud 1 menos longitud 2, que es lo que está acá. Todo el torque que actúa en este cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con la inercia? Yo sé que la inercia de un cuerpo, si rígido, es la sumatoria de todas las masas por radio al cuadrado. ¿Qué es radio? Es la distancia de la fuerza, o sea, de la partícula, la verdad, a el centro de tu movimiento. O sea que la inercia que aplica la partícula 1, la inercia 1, digamos la de la partícula 1, va a ser su masa por su distancia, que es L1 al cuadrado. Y la inercia de la partícula 2 es su masa por la distancia, que es L2 al cuadrado. Entonces la sumatoria de estas masas, ¿verdad? De estas inercias, va a ser la masa por L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Y es esta inercia que yo aplico acá, ¿sí? Que es lo que puse acá justamente. Y lo que hallo es despejar, ¿verdad? Y hallo mi aceleración que me sale negativa, menos 8,65. Y ese sentido significa que este cuerpo que está acá, que este cuerpo que está acá con este peso acá y este peso acá, si se suelta, esto se verá hacia abajo y va a empezar a girar en este sentido de acá, con esta aceleración. Es algo que hace sentido, porque este está a una distancia mayor, entonces este genera mayor torque, de menos 8,65, ¿verdad?
¿Se entendió? Justamente es otro ejercicio para aplicar estas fórmulas de torsión con el concepto de inercia ya, de que en este caso usamos la sumatoria de sus masas por sus distancias al cuadrado. ¿Alguna pregunta, Vanessa? No se entendió, Facu. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, Alan, ¿qué tal? Sí, todo tranquilo. La inercia es lo que, o sea, varía. O sea, la fórmula de inercia vamos a variar depende Sí, del... únicamente va a variar siempre la fórmula de la inercia. Y ahí, mira, acá por ejemplo, te quiero mostrar un ejemplo acá que usa. Este de acá. ¿Verdad? Cuando hablamos de un cuerpo rígido, ¿verdad? Acá lo que quiere hacer es hallar la inercia entre estas masas, girando en el eje Y, ¿verdad? Entonces acá lo que aplica es la fórmula de sumatorias de cada masa por su distancia al cuadrado, ¿verdad? Porque es una barra que está girando sobre el eje de sí mismo, no de sí mismo, justamente no de sí mismo. Por eso el tema de la inercia es algo que va a variar dependiendo de qué es el ejercicio. Yo me acuerdo para mí que nos dieron una tabla de fórmulas de inercia, la verdad. Tipo, para mí que nos dieron una tablita donde decía, para tal cuerpo es tal forma, para tal cuerpo es tal forma en el momento de retiro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran ver? O cerramos ya por hoy. Yo creo que está bien. Hasta acá. Sí, está bien. Gracias, Juan. Bueno, voy a mandar foto de esto y voy a subir el video solamente enseguida. Así que avísenos cualquier cosa y éxitos. Éxitos en sus exámenes cuando tengan exámenes. Dale. Dale. Muchísimas gracias, Facu. Chau, Nos chau. vemos. Chao, chao.